Continuando con la actividad 2, que es la creación de diagrama de flujo, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Primeramente vamos a construir la tabla de variables. Entonces nos damos cuenta que van a haber variables de entrada, variables de proceso y variables de salida. Las notaciones o la simbología lo tenemos de la siguiente manera. Px, que es la abscisa del punto P, Py, la ordenada del punto P, Qx, abscisa del punto Q, Qy, ordenada del punto Q, A, el valor del lado izquierdo de la escala, B, el valor del lado derecho de la escala, Rx, abscisa del punto R, Ry, ordenada del punto R, PR, longitud del punto P al punto R, Rq, longitud del punto R al punto Q, y D, distancia del equipo de rescate al excursionista, donde la salida va a ser D, Rx, Ry, PR y RQ. Entonces vamos a construir el diagrama de flujo. El diagrama de flujo está constituido de la siguiente manera. Tenemos el inicio con la figura que representa un óvalo. Tenemos un romboide donde se señalan los datos de entrada, que es Px, Py, Qx, Qy, A y B. Rx va a ser igual a Qx, como vimos. Ry igual a Py. PR igual a Qx menos Py. Rq igual a Qy menos Py. Y D igual a la raíz cuadrada de la longitud PR al cuadrado más RQ al cuadrado. Y por último, la conversión de unidades. Todas estas son variables de proceso. Y al final vamos a mostrar los resultados de la distancia de RQ, Ry, PR, RQ y finalizamos el diagrama de flujo. La actividad 3, pseudocódigo. Inicio. ¿Qué vamos a hacer? Primeramente es leer el valor de PQ utilizando el comando input. Px igual a input, la abscisa del punto P es, y vamos a anotar el valor de Px para que se guarde en la variable Px. Leer Py, utilizar el comando input, Py igual a input, la ordenada del punto P es, y obtenemos, vamos a dar el valor de Py. Leer Qx, donde Qx igual a input, la abscisa del punto Q es. Leer Qy, utilizar el comando input, Qy input, la ordenada del punto Q es. Leer el valor de A, utilizar el comando input, A igual, valor del lado izquierdo de la escala es, y el valor de B, valor del lado derecho de la escala es. Posteriormente hacemos los procesos. Igualar las variables RQ igual a QX, igualar las variables RY igual a PY, determinar la longitud PR igual a QX menos PX, determinar la longitud RQ igual a QY menos PY, determinar la distancia D igual a PR al cuadrado más RQ al cuadrado, y eso les traemos raíz para obtener la distancia. Y por último, realizar la conversión de unidades. Al final vamos a imprimir o mostrar en pantalla los resultados de la distancia, la coordenada en X, en Y, la longitud PR y RQ con el comando fprintf. Entonces el comando tiene la siguiente estructura: fprintf, el equipo de rescate se encuentra a por 101.3f. Esto quiere decir los espacios de los enteros
y cuántos decimales necesito. F quiere decir que vamos a obtener resultados de punto flotante, o sea, decimales del excursionista. Y va a presentar el valor que tenga D. De ahí, F print F. La abscisa del punto R es lo mismo. El valor que esté guardado en Rx lo va a almacenar en este espacio. F print F. La ordenada del punto R es de el valor que tenga RY. Y la longitud PR es de el valor que tenga PR. La longitud RQ es de el valor que tenga en RQ. Y finalizamos el pseudocódigo. Ahora vamos a la actividad 4, la última actividad, que es la interacción con la interfaz de MATLAB. Entonces el procedimiento es el siguiente: ejecutar la interfaz de MATLAB, abrir un nuevo script, es donde se programa, escribir el programa de acuerdo al pseudocódigo y la sintaxis correspondiente, ejecutar el programa e ingresar los datos de entrada, comprobar los resultados y por último interactuar con los datos de entrada e interpretar esos resultados. Muy bien, entonces antes de esto vamos a programar. Para ello vamos a abrir un bloc de notas donde se presenta el pseudocódigo descrito y primeramente vamos a ejecutar el MATLAB, que está en la interfaz. Aquí tenemos la ventana de comandos, que es donde vamos a correr el programa, y aquí tenemos nuestra barra de herramientas. Primeramente vamos a crear un nuevo script. Le vamos a dar clic en ese icono y se nos va a presentar la zona de trabajo. Abrimos nuestro bloc de notas y vamos a hacer lo siguiente: vamos a ir colocando los renglones correspondientes. Entonces aquí vamos a copiar este renglón o este enunciado y lo vamos a pegar en nuestra zona de trabajo. Si nos damos cuenta, aquí me marca error en la sintaxis. Se le coloca una comilla simple y al final otra comilla simple. Al final de la sentencia le vamos a colocar siempre punto y coma para que no repita los resultados. Siguiente, copiamos la siguiente línea de PY, que igual nos presenta un pequeño error. Le cambiamos a la comilla simple. Al final, punto y coma. QX sería igual a... Necesitamos que guarde esos datos en la variable QX con el input. Aquí hay un pequeño error con la sintaxis. Cambiamos a comillas simples y punto y coma. Siguiente sería QY. Copiamos, cambiamos las comillas simples y al final punto y coma. De ahí el valor de A, input, valor del lado derecho de la escala es, cerramos paréntesis y comillas, y por último B, otro C, otro B. Valor del lado derecho de la escala es, cerramos comillas. Si nos damos cuenta, estos son mis 6 valores de entrada. Ahora vamos a definir las variables de proceso. Entonces tenemos aquí que
es igualar las variables, simplemente copiamos la estructura matemática que es igualar las coordenadas, al final punto y coma, de ahí igualar las coordenadas en y, punto y coma, de ahí calcular la longitud PR, punto y coma, calcular la longitud RQ, punto y coma, de ahí calcular la distancia. Aquí tenemos unos errores en rojo, vamos a cambiar la sintaxis que es SQRT, perdón, en minúsculas SQRT para la raíz cuadrada, esto va a ser al cuadrado y cerramos paréntesis y al final punto y coma, listo. De ahí la conversión de unidades para que me dé el resultado correcto, entonces va a ser D igual a D multiplicado por la equivalencia de la razón, punto y coma al final. Ahora bien, vamos a imprimir los resultados. Copiamos la estructura F', F, ahí está. Igual nos marca un pequeño error por las comillas, le cambiamos. El equipo de rescate se encuentra a el valor que tenga la variable D. Al final, punto y coma. Listo. Copiamos la siguiente línea, sería F'F, la abscisa del punto R es D y el valor que contenga Rx. Punto y coma al final, copiamos la siguiente, la ordenada del punto R es D, el valor que tenga Ry, punto y coma, siguiente, control C, control V, la longitud PR es D, el valor en PR, y al final punto y coma. Y por último F'F, la longitud RQ es de el valor que tenga la variable RQ y finalizamos el programa. Ahora bien, vamos a minimizar esta pestaña y vamos a correr el programa. Para ello vamos a guardar el programa, cualquier nombre que ustedes quieran. Yo le voy a colocar secuencia 1 y le damos guardar. Ahora bien, regresamos a la ventana de comandos y colocamos el nombre del programa, que en este caso fue secuencia 1. Le damos enter y vemos si no cometimos algún error, nos dice que sí, le damos clic donde nos marca el error y ahí me indica. Entonces aquí no reconoce la multiplicación, entonces le voy a poner el asterisco. Guardamos para que guarde los cambios, regresamos para correr el programa, colocamos otra vez secuencia 1, enter. Ahora sí, la abscisa del punto P es, abrimos el bloc de notas y aquí tenemos otra vez la descripción del problema. Un excursionista herido se encuentra en la región que se muestra en el mapa de la figura 1. La unidad de medida es el kilómetro y la escala es de 1 a 4. Un equipo de rescate que busca al excursionista se localiza en el punto P-2,7. Entonces
La abscisa es menos 2. Le damos enter. Y me pide la ordenada del punto P es, abrimos el bloc de notas, 7. Aquí tenemos los valores P7, enter. De ahí QX sería 2 y QY sería 4. Damos enter y QY sería 4. El valor del lado izquierdo de la escala es, como vimos, es 1. Y 4, de 1 a 4. Le damos enter y nos despliega nuestros resultados. Aquí nos coloca los resultados en una misma línea, pero vamos a hacer una modificación en el programa. Regresamos donde está el código y al final le colocamos diagonal n, y así en todas las líneas, para que haga un salto de línea. Le damos guardar y volvemos a programa. Le damos otra vez secuencia 1, el nombre de programa, y enter. La abscisa del punto P es, ya sabemos que es menos 2. La ordenada es 7. La abscisa del punto Q es 2. La ordenada del punto Q es 4. El valor del lado izquierdo de la escala es 1. Y el valor del lado derecho de la escala es 4. Le damos enter y nos despliega los resultados. Entonces nos dice que el equipo de rescate se encuentra a 20 kilómetros del excursionista. La abscisa del punto R es 2 centímetros. La ordenada del punto R es de 7. La longitud PR es 4 y la longitud PR es RQ es de menos 3. Entonces podemos volver a nuestros resultados y poder visualizar qué resultados nos dio. Entonces nos damos cuenta que aquí es 20, la distancia es 20, aquí está, la distancia es 20, la abscisa y la ordenada de R es 2 y 7, aquí está, R 2 y 7, la longitud PR 4 y RQ menos 3. La longitud PR 4 y RQ menos 3. Y así completamos nuestro programa. Ahora bien, tenemos otros dos problemas: interactuar con otros datos de entrada e interpretar los resultados, donde las coordenadas van a ser P4, 5, Q, menos 3 y 0. Entonces corremos otra vez el programa. Aquí para limpiar pantalla podemos colocar CLC y de ahí secuencia 1. La abscisa del punto P es, entonces va a ser 4, la ordenada va a ser 5, de Q va a ser menos 3, la abscisa, y 0. El lado izquierdo de la escala pues, va a ser la misma, no cambió, va a ser 1 a 4. Enter y obtenemos los resultados. El equipo de rescate se encuentra a 34.409 kilómetros. La abscisa es menos 3, la ordenada 5, la longitud menos 7 y RQ menos 5. Podemos probar con otros resultados, con otros datos, 0 y 7. Hacemos el procedimiento, secuencia
1 para correr el programa. Aquí sería 0, 7, 9, 4. La escala va a ser la misma, de 1 a 4. Y obtenemos los resultados. 37.947 kilómetros, 9, 7, 9 y menos 3. Y verificamos que el programa es correcto. Podemos generalizar los datos de entrada para obtener los datos de salida.